Bienvenidos a Dios sana corazones. Una alegría volver a encontrarnos como cada semana en este programa que busca compartir principios bíblicos y espirituales para que todos podamos encontrarnos y experimentar al Dios que sana. Creemos firmemente que Dios está interesado en sanar nuestro ser interior, nuestra alma, nuestras emociones. Si hay algo que más necesitamos en este tiempo, es el toque de Dios para que podamos encontrar esa paz, ese equilibrio emocional que muchas veces nos hace falta. La semana pasada comenzamos esta serie y iniciamos con unos principios generales y fundamentales en relación a la sanidad interior. Hoy vamos a continuar con un tema de vital importancia. Vamos a hablar acerca de la falta de perdón. Los especialistas, psicólogos y personas relacionadas con la salud mental coinciden en indicar de que la falta de perdón es uno de los motivos principales por el cual hay problemas, deterioro en las emociones de las personas. Es decir, la falta de perdón genera males emocionales. Por eso, qué importante es comenzar con este tema. Aprender a perdonar. Lo primero que debo explicar es que el perdón es algo que Dios desea que experimentemos. La Biblia continuamente nos motiva a que perdonemos. Jesús nos pide una y otra vez que perdonemos. En cierto momento, Pedro tuvo una conversación con Jesús y le preguntó lo siguiente: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Cuando Jesús mencionó esa frase, 70 veces 7, estaba utilizando un modismo, una forma de hablar que tenían los judíos en esa época y que indicaba una cantidad ilimitada de veces. Cuando se decía 70 veces 7, en realidad lo que se estaba expresando es una cantidad grande, incontable de veces. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es que él tenía que perdonar siempre, sin limitarse a una cantidad de veces, todas las veces que sea necesario. Así tenía que perdonar. Y no es la única vez en la que Jesús motiva a los apóstoles a perdonar. Hay muchos textos en la que una y otra vez Jesús anima a los apóstoles y a los creyentes a experimentar el perdón. Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué es tan importante perdonar? La falta de perdón en nuestras vidas es una puerta abierta a muchos males. Produce gran deterioro emocional, espiritual en el ser humano. En primer lugar, la falta de perdón te genera esclavitud, una esclavitud emocional, porque cuando tú estás con rencores y una serie de emociones relacionados con ello, lo que se genera en ti, pues, son estados emocionales negativos, como la violencia, la ira, la tristeza. Y todo eso llega a dominarte, a controlarte. Y aunque tú quieres romper, no puedes. A veces detrás de todas estas emociones tóxicas con las que luchan muchas personas, hay una falta de perdón.
También la falta de perdón afecta tu cuerpo. Los estudios médicos han descubierto de que hay un vínculo entre lo emocional y lo corporal. Cuando tu lado emocional falla, anda mal, afecta tu cuerpo. Hay ciertos órganos, por ejemplo, que son muy susceptibles al aspecto emocional, como por ejemplo el estómago, el colon, el hígado, el corazón, el cerebro. Entonces, cuando tú tienes una falta de perdón y entras a un deterioro o desequilibrio emocional, lo que va a hacer también es afectar tus órganos, tu cuerpo, y te genera a veces enfermedades diversas. Por eso, este mal, la falta de perdón, tiene que ser atacado porque es muy destructivo. En tercer lugar, una de las cosas que hace la falta de perdón es vincularte permanentemente con el agresor. Y eso parece extraño, porque la persona que sufre por el dolor y el ataque que recibió de otro, lo que más desearía es olvidarlo, es romper con ese recuerdo. Sin embargo, la falta de perdón lo que hace es más bien mantenerte vinculado a ese recuerdo y vinculado a esa persona, manteniendo el daño permanentemente en ti. Es terrible eso, pero sucede. En cuarto lugar, la falta de perdón te abre las puertas a otro tipo de males. Por ejemplo, muchas veces los que no perdonan son propensos a caer en la venganza, a caer en malos deseos contra los demás, al rechazo, a la baja autoestima, a la amargura, a la depresión, etcétera. Como ustedes se dan cuenta, la falta de perdón produce males en la vida del ser humano. Por eso es que Jesús, la Escritura, nos pide, nos anima una y otra vez a perdonar. Ahora, la falta de perdón se manifiesta en niveles. Al comienzo puede aparecer como una simple molestia, un desagrado por algo que te dijeron, por algo que hicieron contra ti. Luego puede también manifestarse como un rechazo, ya no solamente un desagrado, un malestar, sino ya se genera en ti un deseo de no ver, de no relacionarte con esa persona, un rechazo natural contra esa persona, ¿no? Ya estamos avanzando en el deterioro que la falta de perdón produce. El tercer nivel es cuando hay resentimiento, ya hay una herida abierta, ya hay un dolor. Y entonces ya cuando miras al individuo, ya no solamente lo rechazas, sino que te hiere, ¿no? Te duele. Hay una tristeza y un dolor que va acompañado de ese rechazo. En estos tres primeros niveles, la molestia, rechazo y el resentimiento, todavía puede ser manejable y todavía puede ser superado con más facilidad. Pero hay un cuarto nivel que es el rencor. El rencor ya es un dolor profundo, una herida, pero una herida profunda, que se queda ahí dentro, que penetra profundamente y que ya no sale, que queda allí, que puede salir si es que tú haces el proceso de perdón. Pero si no haces ese proceso, queda en ti y no va a salir, sino va a dañar profundamente tu corazón. Es interesante que la palabra rencor viene de una raíz latina. Es la palabra rancere, rancere. Significa literalmente olor desagradable. Tiene la idea de algo podrido, ¿no? De algo que está muerto, carne muerta que huele mal.
De allí viene precisamente la palabra rancio, ¿no? De rancere se deriva rencor y también se deriva rancio, porque están vinculados. Es interesante que se utiliza esta palabra en el latín para referirse a esta emoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta emoción, esta falta de perdón, produce eso en el alma, pudre el alma, trae muerte al alma y genera ese mal olor, ¿no? Simbólicamente hablando, un mal olor a podrido. Así de duro y fuerte es el significado de la palabra rencor. Y creo que nos ilustra la idea de cuán negativo es este tipo de estado emocional. Pero no es el último estadio, no es el último nivel. Hay uno más, que es el odio. Del rencor se puede pasar al odio. Y el odio ya va más allá, porque es el deseo de hacer mal al que te hizo mal. Es un deseo de venganza. Y hay muchos, lastimosamente, que caen también en ese problema. Como ustedes se dan cuenta, este deterioro va de menos a más. Hay algunos que comienzan así, simplemente con una molestia, luego un rechazo, resentimiento, un rencor y pueden llegar hasta el odio. Porque al comienzo quizás lo que el individuo o la persona le hace no le daña profundamente, pero le va dañando cada vez más hasta generar daños profundos. En otros casos hay personas que reciben inmediatamente un daño tan grande y tan severo que inmediatamente se produce el rencor y el odio, sin haber pasado por los estadios anteriores. Todo va a depender de la circunstancia, del nivel de mal que has recibido y también de tu sensibilidad y cómo tú acoges y recibes esa circunstancia negativa en tu vida. Pero sí es importante conocer estos niveles y hacer un autoexamen cada uno de nosotros para saber en qué nivel podemos encontrarnos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos en relación a las personas que nos han hecho daño? ¿Qué tenemos? ¿Una molestia, un rechazo, un resentimiento, un rencor o un odio? Pero en cualquiera de los casos ya hay una falta de perdón y por lo tanto ya hay un mal que tiene que ser atacado y tiene que ser superado. ¿Y cómo se supera? Con el perdón. El perdón es el que va a darte la libertad de todo este mal. ¿Qué cosa es el perdón? ¿Cómo lo podemos definir? La palabra perdón en griego es la palabra apesis. Y apesis significa dos cosas. Significa, en primer lugar, sacar afuera. Es decir, botar algo que no sirve, que te estorba y sacarlo de ti. Es liberarte de aquello que te daña y te obstaculiza, ¿no? Entonces ya penetró en ti, ya está en ti, pero tú te das cuenta de que te molesta, te daña y decides sacarlo. El momento en que tú sacas ese mal, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás perdonando, encontrando el perdón. Noten, ¿no? Que el término mismo, perdón, no está vinculado con la persona que te dañó, sino está vinculado principalmente con tu corazón. Porque ahí es donde se trabaja el perdón, en tu corazón. Es liberarte de aquello que te obstaculiza y te daña. El segundo concepto de la palabra es pasar por alto. Es decir, que el mal llegue, pero que no lo acojas, no lo recibas, sino lo dejas pasar. Eso es perdonar, ¿no? Dejar que lo vivido pase y no quede en ti, que pase, que pase. Hay muchas cosas que tenemos que ya dejar pasar. Ya has tenido mucho tiempo acogiéndolo. Ahora es el momento de soltarlo y que se vaya y se aleje de ti. Muy gráfico esta definición de perdón, porque tiene que ver mucho con la experiencia que Dios quiere que tú tengas. Esta experiencia liberadora.
Hay ideas equivocadas detrás de este concepto del perdón. Hay algunos que entienden el perdón como eh, el concepto de entender y ponerte en el zapato del otro, ¿no? Es decir, perdonar es sinónimo de entender y comprender al otro. Y cuando tú miras al ofensor y llegas a la conclusión de que quizás actuó como actuó, te dijo lo que te dijo, porque pues está dañado, porque quizás es una persona con problemas emocionales y psicológicos, ¿no? Y tú comienzas a entender al individuo, ponerte en sus zapatos, ¿no? Entonces, si llegas a ese punto, entonces ya perdonaste. No. Si tú estás en ese punto de entender al otro, ponerte en su zapato y ya no juzgarlo, sino tratar más bien de comprenderlo, es un paso maravilloso, es un avance extraordinario, pero todavía no has llegado al perdón, todavía te falta. Así que no es igual. Si hasta ahí has llegado, no significa que ya perdonaste, todavía no, pero es un buen avance. Entonces, entender al atacante, al que te dañó, no es igual a perdonarlo. Otro concepto equivocado. El tiempo sana las heridas, dicen muchos. Es cuestión de tiempo, ¿no? Ya con el tiempo lo olvidarás, ya con el tiempo se sanará, pero no es cierto. La falta de perdón y las heridas que todo eso ocasiona y todo el daño emocional que hay en ti no va a desaparecer con el tiempo. Muchas veces incluso el tiempo lo que va a hacer es agudizar ese estado emocional, hacer de que sientas más rechazo, sientas más rencores, sientas más odios y tristezas. Esa va a ser la tendencia más bien. En vez de aliviarte, la tendencia va a ser agudizar el mal. El tiempo no sana a nadie. Tú tienes que afrontar el problema y encontrar con Dios y con las fuerzas divinas la solución. En tercer lugar, perdonar no es negar. Eso es importante porque algunos creen de que si tú perdonas, estás negando lo que sucedió o estás olvidando lo que sucedió, porque esos dos conceptos van juntos, ¿no? Es negar lo que sucedió y olvidar lo que sucedió. No, de ninguna manera. Cuando tú perdonas, no estás negando la realidad. Sucedió y te dañó. Es algo que es genuino, es verídico. Es algo que tú no vas a olvidar porque es parte de tu historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera el perdón? Lo que genera el perdón más bien es que ahora ya no vas a recordarlo con dolor. Vas a recordarlo, pero ya no te va a doler, ya no te va a hacer daño. Cuando tú llegas a ese punto de eh, perdonar de tal manera de que recuerdas solamente todo lo vivido, pero ya no con dolor, entonces has encontrado la libertad. Pero no pienses de que perdonar es olvidarlo del todo, es sacarlo de tu mente y tu corazón, porque eso no es posible y tampoco es bueno hacerlo y no es bueno que suceda, porque hay que recordar las cosas malas vividas, porque esas nos enseñan, son grandes eh, aprendizajes que nos dan enseñanzas valiosas para la vida. Así que no, no es que te vas a olvidar, lo que va a suceder es que ya no vas a recordarlo con dolor. Pedir a Dios que lo perdone es igual a perdonar, tampoco. Si tú estás pidiéndole a Dios, Señor, te pido que perdones a fulanito y a sutanito porque me hicieron daño, perdónalo, Señor, no significa que tú estás perdonando. Estás dando un paso bueno porque ahora ya estás pidiendo un bien para ellos, como es el perdón de Dios, pero no has dado todavía el paso de perdonarlo tú, ¿no?
porque quizás lo que estás tratando de decir con esa oración es, Señor, perdónalo tú porque yo no lo perdono. Perdónalo tú porque yo no. Como te das cuenta, entonces tu oración pidiendo que Dios le perdone no es en realidad un paso hacia el perdón personal. Tú no estás perdonando todavía. Sí es un paso adelante, es parte del proceso, pero tú tienes que llegar al punto de perdonarlo también, tú. En segundo lugar, pedir perdón o pedir la ayuda de Dios para perdonar, pedir a Dios que te ayude para perdonarlo, tampoco es perdonar. Si tú le estás diciendo a Dios, Señor, ayúdame porque quiero perdonarlo, es maravilloso. Esa oración hay que hacerla, pero no significa que es el perdón mismo. Todavía no, solamente es parte del proceso. Y por último, perdonar no es reconciliación, no es lo mismo. El perdón es una experiencia en tu corazón. Tú perdonas en tu corazón, tú te liberas de emociones negativas en contra de esa persona y por eso perdonas y te liberas. La reconciliación, en cambio, es acercarte a la persona que te dañó, conversar, ponerte de acuerdo y restablecer la comunicación y también la relación, ¿verdad? Eso es un paso posterior y también es un paso que Dios no te exige. Dios sí nos pide a todos que perdonemos. Nadie puede escapar de esa realidad, de ese mandamiento divino. Todos debemos perdonar porque nos hace bien perdonar. Pero reconciliarnos con el que nos dañó no se nos exige de parte de Dios. Si sucede, qué bien. Si logras eso, qué bueno. Pero no es algo que siempre se va a dar. Muchas veces conviene, otras veces no conviene. Porque ¿qué sucede si tú has perdonado, ¿verdad? Tú has hecho todo tu proceso y la otra persona no lo ha hecho o lo ha hecho mal y sigue siendo el mismo individuo de siempre. Te reconcilias, vuelves a caminar con él, con ella y vuelve a dañarte y vuelve a afectarte y vuelve a hacer lo malo contra ti. Entonces, no convino, no era correcto, no era adecuado, no era sabio volverte a acercar y a entablar relaciones con esta persona. Entonces, muchas veces, queridos hermanos, la reconciliación no es conveniente. Muchas veces la reconciliación no es adecuada. A veces sí lo es. Todo va a depender de tu experiencia y de lo que puede venir después. Pero el tema que hoy tratamos no es la reconciliación, sino es el perdón. Y el perdón no tiene que ver con la reconciliación directamente. ¿Ok? Entonces, estamos llamados a perdonar en el corazón. ¿Ok? Lo que venga después, eso es algo que no podemos saberlo todavía. Lo que nosotros buscamos es liberarnos de emociones negativas y tóxicas que nos generan oscuridad. Entonces, cuidado con estas ideas equivocadas. Ahora pasemos a la última parte práctica. ¿Cómo perdonar? Vamos a ver 5 pasos concretos para alcanzar esta experiencia del perdón. El primer paso, hay que negarnos a juzgar al agresor. Y aquí voy a poner el ejemplo de José. José, como ustedes saben, en la Biblia, fue un personaje que fue maltratado, vendido, vejado por sus propios hermanos. A pesar de ello, Dios lo protegió y él llegó a ser el primer ministro del faraón. Y gracias a esa posición, finalmente salvó a sus hermanos que le habían hecho daño y a su padre y a toda su familia. Entonces, al final, cuando ya muere el padre de todos ellos, que era Jacob, muere, entonces hay un encuentro entre los hermanos y José. Y en ese encuentro, José reafirma
su decisión de perdonarlos. Y en ese diálogo que tiene con ellos, él describe qué cosa fue lo que le ayudó a él a perdonarlos. Cuáles fueron los principios que él tuvo que aplicar para llegar a perdonar a sus hermanos agresores. Y eso se encuentra en este texto. Génesis 50, 19 al 21. Dice así: pero José le respondió: no teman, ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengan miedo. Yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Aquí José dice algo importante. Él afirma que alcanzó a perdonar a sus hermanos porque él se negó a ponerse en el lugar de Dios. Esto es un primer punto fuerte. Se negó a ponerse en el lugar de Dios. ¿Y cuál es el lugar de Dios? Juez de todos. Él es el único juez. Pero muchas veces nosotros, los seres humanos, nos ponemos en su lugar y asumimos una función de juez que no nos corresponde. Y cuando comenzamos a juzgar al otro, aquel que nos hizo daño, cuando comenzamos a señalar, terminamos condenando también. Y eso lo único que hace es alimentar nuestro rencor, nuestro resentimiento, e incluso nos puede impulsar a los odios. Pero José no hizo eso. José se negó. Él dijo: a Dios le corresponde el juicio. Yo no voy a juzgar a mis hermanos. Me hicieron mal, no lo voy a negar. Me dañaron, por supuesto que sí, pero yo ya no quiero juzgarlos. Eso se lo dejo a Dios. Yo no quiero pensar mal, ni desear mal, ni ponerme en el plan de señalarlos como perversos, malos y X adjetivos que puedo decir contra ellos. Entonces José toma esa decisión y eso fue lo que preparó el camino para que él pudiera llegar a perdonar. Otra cosa importante que José hace aquí es reconocer que a pesar de que sus hermanos le hicieron daño, Dios encaminó todos esos acontecimientos y todos esos males y lo convirtió en algo bueno, porque al final terminó yendo a Egipto y Dios estuvo con él y terminó siendo el primer ministro. Seguramente si los hermanos de José nunca le hubieran hecho el daño que le hicieron, él nunca hubiera llegado a Egipto y nunca hubiera sido el primer ministro. Entonces José se da cuenta de esa realidad y descubre este principio, que Dios utiliza aún el mal que hacen contra ti para convertirlo en un bien, en un instrumento para bendecirte. Entender eso también le ayudó a él a no ponerse en el papel de juez contra sus hermanos. Al fin y al cabo, Dios estaba detrás, Dios estaba permitiéndolo. Y aún esos males que ellos cometieron, Dios lo usó para algo bueno en su vida. Pensar de esa manera, queridos hermanos, nos prepara para el perdón. Piensa las cosas así. Las cosas malas que has recibido de otros, no los juzgues, no te pongas como juez. Y observa que las consecuencias no han sido del todo negativas para ti. Dios ha sabido convertir aún todo ese mal que cayó sobre ti por estas personas, lo ha sabido convertir en un bien, en un beneficio para tu vida. Eso ayuda mucho a calmar tus emociones, tus iras y sacar de ti todo mal sentimiento. Es purificador. Este tipo de pensamiento es purificador y te prepara para el perdón. Segundo paso, ¿no?
Ponte en el zapato del agresor. Ponte en el zapato del agresor. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hay que reconocer de que nosotros también hemos tenido que recibir perdón, que nosotros también hemos hecho daño y hemos cometido errores y hemos tenido que ser perdonados. Primeramente, por el mismo Dios, como dice este texto, ¿no? Por eso, como yo sé que no soy perfecto, sino pecador, y que yo mismo necesito del perdón de Dios, entonces sabiendo eso, tengo que mirar con misericordia y bondad a mi hermano que me dañó. Y así como yo he recibido perdón de Dios porque también he cometido errores, ahora también estoy llamado a perdonar a esta persona que cometió faltas contra mí, porque también es un pecador como yo. Como yo, siendo imperfecto y cometiendo tantas faltas, me voy a poner en el plan de señalar a esta persona que me hizo mal. Si yo también he hecho mal. ¿Por qué decir que él es una persona perversa y mala, que actuó mal contra mí, si yo también muchas veces he actuado mal contra otros, primeramente contra Dios y también con otros amigos y, y seres humanos que me rodean? El comprender de que nosotros también somos de la misma naturaleza es ponernos en su zapato, ponernos en su situación y reconocer que nosotros también cojeamos de lo mismo. Esto también ayuda, te va preparando mental y emocionalmente para experimentar el perdón. En tercer lugar, recuerda también tus agravios contra otros. Mateo 7:3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que está en tu propio ojo? Es fácil mirar el mal que el otro cometió contra ti y dejar de mirar el mal que tú cometes contra otro. Reconoce también que tú eres imperfecto y cometes falta contra los demás. Por lo tanto, no te pongas en el plan de juez. En cuarto lugar, decide perdonar, ¿no? Decide perdonar, ¿no? Después de haber hecho estos pasos que hemos visto, de preparar un poco tu mente, tu razón, tu corazón, comprendiendo de que tú no puedes juzgar a nadie, que tú no puedes tampoco señalar a nadie porque también tú eres de la misma naturaleza, también cometes errores y también has necesitado ser perdonado. Después de eso, tú tienes que tomar la decisión de perdonar, porque el perdón es una decisión. Miren lo que dice 2 Corintios 2, del 10 al 11. Dice, yo, por mi parte, estoy dispuesto a perdonar. Así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. ¿Quién escribe esto? El apóstol Pablo. Y él dice claramente allí que él siempre está dispuesto a perdonar, porque sabe de que cuando no hay perdón, lo que estamos haciendo es darle oportunidad al diablo para que nos ataque, para que nos haga daño. Pero él toma la decisión de perdonar. Qué importante es eso, decidirse perdonar. Hay muchos que tú le preguntas, pero ¿por qué no perdona? No, no, bueno, algún día perdonaré. No me nace. No, no, todavía no tengo esa necesidad de hacerlo. Todavía no siento que debo perdonar. Pero es que el perdón no es una emoción. El perdón es una decisión. Si tú vas a esperar sentir el deseo de perdonar, fíjate, quizás llegues a 100 años y todavía no tengas ese sentimiento. El perdón es una decisión. Tú tienes que decidir perdonar porque te conviene, en primer lugar, porque eso te va a liberar de
tantas emociones y tantos males que cargas en tu alma. Necesitas limpiarte de todo eso. Así que a ti te conviene en primer lugar, ¿no? Más que al ofensor. Claro, el ofensor también recibe un bien, pero el mayor bien lo recibes tú. Por lo tanto, tienes que tomar tu decisión. Y por último, hermano, cuando tú estás listo, lista para pedir perdón, el paso que te lleva al perdón, como cristianos que somos, es la oración. La oración. ¿En qué momento perdonamos? Dicen algunos. ¿Cómo hago? ¿En qué momento ya estoy listo? Quiero perdonar. ¿Cómo lo hago? La Escritura dice claramente que es a través de la oración. Dice Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Note, mientras estéis orando. Esto lo haces durante una oración. Y en una oración, teniendo a Dios como testigo, tú decides perdonar y se lo dices a Dios. A Él es a quien se lo dices. Señor, yo perdono a esta persona. Hoy lo perdono. Es un paso de fe, es una decisión. Y verás que la respuesta de Dios va a llegar a tu alma y vas a comenzar a experimentar la libertad y la paz del perdón. El siguiente verso dice en 2 Corintios 2:10, esto lo dice el apóstol Pablo, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Aquí se está refiriendo a una persona que había hecho mal a la comunidad de Corinto y que todos estaban perdonándolo porque se había arrepentido. Entonces Pablo les dice que él también los va a perdonar. Pero noten cómo lo expresa, ¿no? También lo voy a perdonar en consideración a ustedes, en presencia de Cristo. Entonces, Pablo perdonó a esta persona en oración, estando él en la presencia de Cristo. Es así como perdonamos nosotros los cristianos. Lo hacemos en intimidad con Dios a través de una oración y en esa oración le expresamos a Dios nuestro deseo de liberar a esa persona de los males que nos hicieron, nuestro deseo de cubrir esos males, de perdonar esos males y de librarnos de todas estas emociones que nos han cargado y nos han hecho daño. Pero para llegar a este punto, tú tienes que hacer tu camino, tu recorrido. Porque no es un asunto solamente de decir cosas con los labios, sino de sentirlo de corazón. Y por eso hay que trabajarlo, ¿no? Este mensaje que les doy tiene como objetivo motivarles a iniciar este proceso. No necesariamente en este mismo instante ya están listos para acercarse en oración y experimentar esta liberación del rencor. No necesariamente, pero lo que sí podemos lograr es que ustedes inicien este proceso tan importante que es la libertad del rencor y el encuentro del perdón. Voy a proponerles ahora una oración. Es una oración modelo que quizá luego ustedes pueden, cuando se sienten más listos y preparados, a hacer en forma individual. Pero quizás si alguno de ustedes se siente ya listo para hablar con Dios y pedirle que les libere de sus rencores y encontrar el perdón, entonces pueden unirse conmigo en esta oración. Hay algunas cosas que quizás no tienen que ver directamente con tu vida, ¿no? Pero igual vamos a hacer la oración completa porque quizás a ti no te ayude, pero a otras personas sí, porque tiene que ver con sus vidas. Pero cuando ya tú lo hagas, trata pues de resaltar aquellas partes de esta oración que sí tienen que ver con tu experiencia personal.
Les invito a orar esta oración de perdón. Oremos. Señor Jesús, ayúdame ahora a poder liberarme de todo resentimiento que pueda haber en mi corazón. Hoy me sumerjo en un perdón profundo para limpiarme de cualquier raíz de amargura o rencor. Pongo ante ti las personas que más daño han hecho a mi vida. Ayúdame a perdonarlas. Yo perdono sinceramente a mi mamá. Yo le perdono todas las veces que ella me hirió, me causó resentimientos, se enojó conmigo y me pegó. Le perdono las veces que ella prefirió a mis hermanos y a mis hermanas, dejándome de lado. Le perdono las veces que me insultó y que me echó en cara lo que hacía por mí. Le perdono las cosas malas que me inculcó. Yo la perdono de todo corazón. Yo perdono a mi papá. Le perdono su falta de amor, afecto y atención. Le perdono su falta de tiempo y de no estar conmigo dándome su compañía. Le perdono sus hábitos de beber, sus discusiones y peleas con mi mamá y con mis hermanos, por sus castigos severos, por abandonarme, por haberme alejado de casa, por divorciarse de mi mamá y por las veces que prefirió estar lejos de nosotros. Yo lo perdono. Señor, quiero que mi perdón llegue a mis hermanos y hermanas, a mis parientes, mis abuelos y mis abuelas, a mis compañeros que me desagradan y que me hacen la vida molesta, aquellos que me recargan de tareas, que me critican, que no cooperan conmigo y a los que se esfuerzan por hacerme daño. Yo les perdono, Señor. Yo perdono a mis amigos que hablaron mal de mí, que perdieron contacto conmigo, que no me dieron apoyo, que no estuvieron disponibles cuando yo los necesitaba, a los que les presté dinero u otros objetos y no lo devolvieron, a los que me criticaron y me ofendieron. Yo los perdono, Señor. Perdono a los que me rechazaron y mintieron, los que me odiaron y guardaron rencor, a los que me hirieron física y espiritualmente, a aquellos que eran demasiado severos conmigo y que de alguna manera me hicieron la vida desagradable. Yo los perdono. Perdono a mi iglesia, a mi comunidad por su falta de apoyo, su mezquindad, falta de amistad, por no alentarme como debían, por no ser una inspiración para mí, por no ponerme en puestos que yo me sentía capacitados, por no invitarme a servir en tareas que yo creía que podía ser útil y por todas las heridas que me causaron. Yo les perdono en este momento, Señor. Finalmente, Señor, yo te pido poder para perdonar a quienes considero mi peor enemigo, por el que tengo los peores pensamientos y sentimientos. Ayúdame a perdonarlo. Gracias, Señor, porque tú me libras del mal y me liberas de todo resentimiento. Gracias por tu amor y por tu paz. Haz que tu Espíritu Santo ilumine todos los rincones de mi mente y me purifique por toda maldad o de toda maldad. Amén. Queridos hermanos, vamos ahora a ver un video final que es un video oración que nos puede también estimular y motivar a poder seguir en este camino de oración y de búsqueda de Dios.
nombre de Jesús y por su misericordia, por el amor que Él me ha dado al perdonar mis pecados, hoy yo te perdono a ti desde el hondo del corazón, más allá de un sentimiento, una decisión. Te perdono por mi parte, no soy quien para juzgarte. El pasado ya es pasado, tú y yo hemos fallado. Y aunque hubo heridas y han sangrado, mi buen Dios las ha sanado. Y es por su gracia y con sus fuerzas que puedo pedir y dar perdón. Por el bien de los dos, te perdono, te perdono, te perdono con el corazón. Te perdono, te perdono, te perdono con el corazón. Te perdono, te perdono, te perdono con el corazón. Te perdono, te perdono, te perdono con el corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy pido a mi buen Jesús que Él me enseñe la medida que Él pronunció en la cruz, por amor, por ti, por mí. No saben lo que hacen, por eso yo les perdono. Y es por su gracia y con su fuerza que puedo hoy pedir y dar perdón. Por el bien de los dos, te perdono, te perdono, te perdono con el corazón. Te perdono, te perdono, te perdono con el corazón. Te perdono con el corazón. Te perdono, te perdono con el corazón. Hoy quisiera, Señor, regocijarme en tu perdón, y al regocijarme en él, quisiera traer ante tu presencia esa persona que tanto daño me ha hecho, esa persona que tantas heridas me ha causado, esa persona que consciente o inconscientemente ha tratado de destruir mi vida, robándome la paz, robándome la alegría, robándome la felicidad, robándome incluso las ganas de vivir. Hoy en tu nombre, Señor, quiero perdonar, porque quiero ser libre para amar. Tú me has perdonado,
Y con ese perdón que tú me has concedido, Señor, hoy quisiera devolverlo a esa persona que tanto daño me ha hecho. En tu nombre, Señor, lo hago. En tu nombre lo decido. En tu nombre, Señor, hoy perdono por tu gracia y tu misericordia. Así es. El perdón es una decisión que todos tenemos que tomar. Quiera Dios que ustedes también tomen esa decisión y puedan iniciar este proceso para encontrar la libertad total de todo resentimiento y falta de perdón. Dios le bendiga y nos estamos encontrando la próxima semana para juntos reflexionar en un tema nuevo relacionado con la sanidad interior. Dios le bendiga y gracias por su atención. Y recuerde, Dios sana corazones.